mis amados, en esta noche a mí me toca continuar con esos héroes de la fe y vamos a abrir en nuestras Biblias, amén, ahí mismo en Hebreos ya estamos ubicados y vamos a entrar a partir del verso 20 que me toca. Nuestro hermano Mauricio, ¿verdad?, estuvo trabajando los versos del 10 al 19 y nuestro hermano Steven estuvo trabajando del 1 al 9, así que hoy yo voy a continuar con una parte preciosa que va a darnos ejemplos, ¿no? Ellos nos han ido mostrando ejemplos, cosas visibles, innegables, testimonios de lo que es la fe, porque la definición a veces el justo vivirá por la fe, sí, no somos de los que retrocedemos para perdición, y tenemos que vivir por fe. Y entonces uno se dice, pero eso de por fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y nos comienza a poner una lista de ejemplos. Así que vamos a tomar 4 ejemplos esta noche, de 4 personajes que espero nos ayuden. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ya que están de pie, leemos la palabra del Señor. Hebreos 11, del 20 al 29. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos israelitas. Amén. Y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Porque por la fe Moisés, cuando era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Padre, en esta hora estamos aquí delante de tu presencia. Señor, como orábamos el día martes, Señor, ábrenos la mente, de tal manera que el Espíritu Santo vivifique nuestros corazones, Señor, por esa palabra al ser entendida. Que el poder de tu Espíritu pueda, Señor, hacernos discernir el propósito para el cual tú has dejado estos ejemplos de estos hombres valiosos, Señor, que deben inspirar nuestra vida, a mantenernos, sea cual sea nuestras circunstancias, en esa fe vibrante. Nos ponemos en tus manos, Señor. Concentra nuestra atención, haznos vigilantes, pon un corazón dispuesto en cada uno de nosotros. Desaloja de los aires toda potestad, todo dominio, toda cosa que puede impedir, toda distracción o toda preocupación, Señor, con la que hayamos llegado hasta aquí. Que nos liberemos, Padre, porque en tu Espíritu hay libertad. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, amados. Como ven, es un tema precioso en realidad, ¿verdad? Es un tema hermoso y podríamos solamente quedarnos en el texto de Moisés se sostuvo viendo al invisible y sobre eso podríamos predicar toda la noche. Pero tenemos que ser ordenados, amén, ya que los días jueves en que hacemos nuestros estudios bíblicos, el propósito es ir a un mayor conocimiento de Dios, pero con la ayuda del Espíritu del Señor, esa palabra nos dé esa misma fortaleza, nos dé esa misma convicción que tuvieron estos hombres de Dios, ¿no? No están escritos, o sea, dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran, ¿no es cierto? Pero perseveran porque tienen estos testimonios, tienen estos ejemplos.
Y entonces es importante por qué lo citan y con respecto a qué el escritor de Hebreo alude su fe de ellos, ¿no? Porque si miramos, Abraham toma el ejemplo de Abraham y de Sara y cómo confiaron en la promesa de que Dios les daría el hijo, la paciencia que tuvo que tener, ¿verdad? Y a pesar de las circunstancias. Y ahí, con ese ejemplo de Abraham nos enseña a no mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Que a veces podemos decir, yo ya estoy viejo, yo ya no funciono, o yo ya no voy a poder, ¿no? Abraham, contra toda lógica, medio muerto su cuerpo ya. Y Sara, que hasta se rió cuando le dijeron que iba a ser mamá, tuvo que ver el milagro del Señor. Entonces, ese ejemplo nos enseñó a no mirarnos a nosotros mismos. Pero Isaac como que es una cosa así como que no hay mucho que decir Isaac, ¿no? Lo único que sabemos es que Isaac fue hijo de Abraham. Pero miren, qué interesante. Ahora que estaba estudiando con mayor detenimiento, me llamó la atención algo de Isaac, que dice aquí, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Y yo lo puse con rojo, porque ¿quién era el primogénito? ¿Esaú o Jacob? ¿Quién era el primogénito? ¿Y cuál debería ser el orden entonces cuando se les nombra? Esaú primero y Jacob después. Pero el libro de Hebreos nos enseña que Isaac tuvo que aprender algo. Ustedes saben, ¿a quién le pidió Isaac que le trajera la comida especial, que cazara un cabrito o un cordero de esos como le gustaba a él y le trajera una comida para darle la bendición? ¿A Jacob o a Esaú? ¿A quién quería bendecir Jacob? ¿A quién quería bendecir Isaac? A Esaú. Pero sin embargo queda registrada acá un acto que me tuve que ir a leer en el Génesis. ¿Por qué Dios lo resalta tanto? Porque dice que en su corazón de Isaac no había como su hijo Esaú, cazador, fuerte, varonil. Y su hijo Jacob, un padre conoce a sus hijos, ¿no es cierto? Siempre tramposo, siempre buscando hacer las cosas con trampa, ¿no? Indeleble, solamente usando su astucia para lograr lo que quería. Y siempre fue así, ¿no? De hambre su hermano, seguramente hasta eso debería saber Isaac. Y le dijo, ¿tienes hambre? ¿Te vas a morir de hambre? Entonces si te mueres, ¿de qué te va a servir tu primogenitura? Véndemela pues, te la compro por un plato de lentejas. Y como sabía que su hermano no tomaba las cosas en serio, si me muero, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Te la vendo. Y por eso su padre le dice a Esaú, anda, busca tráeme un potaje como el que me gusta, que te voy a dar la bendición. Pero ¿qué estaba tratando de hacer ahí Isaac? ¿Qué palabra fue dicha referente a estos gemelos? ¿Gemelos eran o mellizos? Gemelos creo que eran, ¿no? O mellizos. Mellizos creo que eran, ¿no? Porque no eran iguales, uno era velludo, el otro no era velludo y así. Entonces debían ser mellizos, ¿no? ¿Se parecerían? Claro que sí, pero eran mellizos. ¿Qué podríamos mirar en ellos? Que Dios había determinado que el mayor serviría al menor. Eso estaba determinado así. Y Isaac lo debía considerar. Pero Isaac amaba genuinamente, era como decir su favorito. Y ahí para los padres esta noche. Porque la mamá amaba a Jacob. No le gustaba a su hijo Esaú. Siempre él yéndose por acá, casándose trayéndome mujeres de otras tribus. No era su favorito. En cambio Jacob sí, porque era así, bastante dócil, pero astuto. Siempre fue astuto, siempre fue alguien que buscó la forma, buscó la manera de conseguir las cosas. ¿Por qué? Porque él pudo haberse puesto firme. Si él era honesto, él pudo haberse puesto firme con su madre o no.
No, mamá, ¿cómo le voy a hacer eso a mi hermano? ¿Cómo voy a ser un tramposo y me voy a disfrazar y me voy a poner pellejo y mi padre está anciano, ciego? No, él se hizo loco, nomás no me vaya a descubrir. El temor era que lo descubra, no que no quería suplantarlo a su hermano. Y sin embargo, miren lo que pasó. Si vamos a Génesis, para recordar la escena mejor. Listo. 27:33, cuando se da cuenta, ¿verdad?, este anciano que había bendecido equivocadamente. No había bendecido a quien él quería, sino había bendecido al tramposo, ¿no? Y se da cuenta. Ajá. 27:33. Dice la palabra del Señor: Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo caza antes que tú vinieras? Y me lo trajo y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Porque él puede decir: no, me ha sorprendido, me retracto. ¿Cómo me va a engañar? ¿Me va a tomar el pelo? Ya no, retiro mi bendición, pudo haber dicho. Me he sido sorprendido en mi buena fe. Pero él, ¿por qué se estremeció? Porque en su interior él recordó que realmente él no debía haber sido más listo que Dios, de querer bendecirlo a su hijo Esaú cuando sabía que el mayor serviría al menor, que esa bendición le debería corresponder a Jacob, pero que Jacob había usado sus artimañas, como siempre, para sacarle la bendición, pero en esta vez él tiembla y se estremece porque dice: no, Dios está en este asunto. Y ahí por eso le cuenta el libro de Hebreos como por la fe. Por la fe dijo: está bendito y bendito se queda. No es mi favorito, no es el que yo quiero, pero es lo que quiere Dios. Y así fue que se quedó Jacob con la bendición. Y muchas veces va a pasar eso en tu vida y en la mía también. Que a nuestros ojos no van a hacer las cosas como tú y yo queremos, pero la fe es obediente. La fe entiende y discierne lo que Dios quiere. Amén. A veces nosotros podemos tener perspectivas, ¿no es cierto? Planes y deseos personales referente a algo, pero deja que Dios sea el que haga las cosas como Él las quiere hacer. Y por la fe se mantuvo. Dice aquí claramente, ¿verdad?, la palabra del Señor, que Jacob, a pesar de su deseo de bendecir a Esaú, respetó como Dios lo permitió. O sea, él vio en ese acto lo permisible de Dios y el deseo de Dios de que así sea. Por eso le dijo: lo he bendecido y bendito se queda. Por eso dice: por la fe. Y entonces ya en el libro de Hebreos encontramos el orden cambiado. Bendijo a Jacob y a Esaú ya le dio su bendición personal. Pero la bendición que tenía que dar al primogénito se la dio a Jacob. Amados, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que las cosas no son como nosotros queremos. La fe debe entender eso. A veces no logras ver ni visualizar lo que Dios quiere hacer en tu vida porque tú estás esperando que lo haga como tú quieres. Pero si quieres ver la gloria de Dios, deja que las cosas sean como Dios quiere. Amén. Y ahí vamos a comenzar, porque la fe son acciones. Aquí estamos viendo ejemplos donde nos demuestran cómo es que Dios ha actuado. Miren el siguiente ejemplo. Nos habla de Jacob. Ay, Jacob, qué difícil es encontrarle algo bueno a Jacob. Porque por donde lo miramos siempre, hasta cuando estuvo huyendo de su hermano, ¿se acuerdan? Hasta cuando estuvo huyendo de su hermano. ¿Qué pasó cuando estaba huyendo de su hermano? Tuvo un tiempo de encuentro con el Señor, oró: Señor, si me bendices en este camino, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Te daré el diezmo.
Vas a salir ganando, le dijo al Señor, ¿no? El Señor se habrá reído de lo que hablaba Jacob. Es que así era él. Él siempre quería con su esfuerzo. Jacob, siempre creía que él era vivo. ¿Cuántos vivos hay acá? Así vemos muchos, ¿no es cierto?, que nos creemos vivos con Dios. Y miren bien esto. Jacob tuvo que bendecir a José. ¿Y por qué este pasaje de Hebreos nos cita de que Jacob, por la fe, ¿verdad?, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José? Porque ¿cuál hijo era el que él creía muerto? José. Lo último que él pensaría sería ver los nietos de parte de José. Pero él fue alguien que entendió que de Dios, ¿verdad?, es el control de todo. Y yo traté de entender esta parte porque a mí me pareció interesante. Miren el verso 21, dice, apoyándose, ese verbo apoyándose, ya no en su astucia. ¿En qué se apoyaba siempre Jacob? En su habilidad, en su astucia, en su engaño, en sacar provecho de alguna circunstancia. Yo me imagino cómo sería con su suegro. Labán era su suegro, ¿no es cierto? Dos vivos, dos tramposos ahí, uno más vivo que otro, ¿no? No, las manchaditas, no, las pintaditas, no, las con rayitas, pero igual terminó. ¿Cómo sería de vivo Jacob? Que terminó volviéndose rico. Y cuando regresaba ya de camino, porque Dios le dijo ya que era su tiempo y quiso volver a su pueblo, a su tierra, otra vuelta, ¿en qué se apoyó? En su habilidad. Dijo, uy, mi hermano viene con un ejército, ¿para qué otra cosa va a venir sino para matarme? Pero el regalo nubla el consejo, así es que regalito tras regalito, ¿se acuerdan? Regalito tras regalito en el camino para que lo vaya ablandando. Parecen los congresistas, ¿no? Bueno, no voy a hablar mal de los congresistas. Pero es eso, el soborno, y esa era la intención. ¿Se dan cuenta cuántos años había pasado con Labán? ¿Y había cambiado? Todavía seguía apoyándose en su astucia y en su habilidad. Pero acá el libro de Hebreos nos dice que cuando bendijo a los hijos de Jacob, ahí está la cosa, que cuando bendijo a los hijos de Jacob, perdón, de José, o sea, Jacob bendijo a los hijos de José, se apoyó sobre el extremo de su bastón. Y uno dice, wow, pero ¿por qué usaba él un bastón? Génesis 32, del 22 al 32, pero como ustedes conocen bastante su Biblia, yo no me voy a entretener mucho, pero por las visitas, ¿ya? Por las visitas. Vamos a Génesis 32, para que nos ubiquemos y veamos qué pasó. Muy bien, ya está. 32, versos del 22 en adelante. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus dos mujeres. ¿Se acuerdan que les dije que comenzó? Dijo, viene mi hermano, posiblemente me mate, me destruya, entonces voy a dividir en dos campamentos. Estratega, él era hábil, hermanos. Jacob siempre fue muy hábil, siempre tenía algo bajo la manga. Dijo, divido en dos campamentos y mata a uno, este se salva, este escapa, por aquí hace tiempo, el otro se sale, ya. Estaba viendo cómo salvar algo de lo que tenía. Y dice que esa noche, de todas maneras, padre, preocupado por sus hijos, ¿no? Por la situación que esta vez era inevitable, el encuentro con su hermano Esaú, tenía que enfrentar. Pero esto es importante, ¿no? ¿Qué pasaba esa noche en la vida de Jacob? Tenía que enfrentar toda la viveza, la astucia con la que había vivido, ¿no? Sí, ¿qué le costaba a él invitarle un plato de lentejas a su hermano que venía hambriento? Pero no, buscó provecho de algo que podría haber sido el primer acto de generosidad de Jacob, ¿no? ¿Qué le costaba ponerse firme con su mamá y decirle, mamá, lo que estamos haciendo es abominable, estoy engañando a mi propio padre para robarle la bendición a mi hermano? Esa noche
Yo me imagino que todas estas cosas le agolparon a la mente, ¿no? Esa noche él diría, mi hermano tiene razón, tiene motivos para querer vengarse de mí. Y se puso a orar. Porque él sintió que no tenía argumento de cómo se podía defender. Y dice que comenzó, miren, así que aquella noche Jacob se levantó y tomó sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jacob. Después que los tomó y los hizo pasar, el arroyo hizo pasar también a todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Dice que se quedó solo y no es que Jacob luchara, sino que alguien luchaba con él, que le diría, ya pasa, anda para allá Jacob. Y Jacob diría, no me voy, hasta que no me... ¿Qué dijo? Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, porque Jacob le decía, no te suelto hasta que no me bendigas, no te suelto hasta que no me digas que no van a matar a mis hijos, que no voy a perder todo aquello con lo que tú me has bendecido. Dice que al ver, esto es importante, hermanos, la fe prevalece, persevera, no se rinde. Por eso es que le cuentan como fe este acto. No le pueden contar ningún otro, porque en todos era pillería, astucia, arreglos. Hasta con Dios quería transar que te doy el diezmo si tú me apoyas, si tú me... No, acá se quedó solo, acá se confrontó a su realidad y ya tuvo que entender y comprender que no tenía excusa para la forma en cómo él había vivido, que no tenía excusa para encontrar sus propias soluciones. Aquí dijo, si Dios no me bendice, no salgo de esta. ¿Te has encontrado en esa situación tú? Que si Dios no está a tu favor, que si Dios no está por ti, no hay cómo salir de ese problema. La fe se sostiene en Dios. Él necesitaba aprender a apoyarse en Dios. Cuando todo estaba en su contra, cuando todo justamente le iba a caer el peso, las consecuencias de todo lo que él había hecho y él había vivido, él entiende que el justo debe prevalecer en la fe. Y tú y yo tenemos que hacer esas batallas en nuestra vida muchas veces. Muchas veces tú y yo tenemos que batallar ahí ante la presencia del Señor y rendirnos, para ya no seguir apoyados en nuestro propio razonamiento, para ya no seguir apoyados en nuestras propias ideas, en nuestra habilidad, en nuestra astucia, en lo que yo sé o en lo que yo tengo, o en lo que yo puedo, ya que regalitos, que te envío esto, que te envío... No, Señor, no, si tú no me bendices yo no salgo de esta. Y prevaleció suplicándole, rogándole, implorándole a Dios. Y miren lo que pasó. ¿Qué pasó? Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo, suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, tramposo, usurpador, eso quiere decir Jacob. Él le respondió él. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Aleluya. Dice que Israel significa el rostro de Dios. Ya no serás lo que eras. Ahora Dios estará en ti. Porque has visto a Dios, has prevalecido. Dice, ¿por qué entonces Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre, para que preguntas por mi nombre. Le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Y a partir de ahí, como le fue herido el muslo, ¿qué tenía que usar él? Su bastón. Y una de las cosas que nos enseña esta hermosa historia del libro de Hebreos, que nos está citando a estos héroes de la fe, es que a partir de ahí Jacob aprendió ya no apoyarse en sí mismo, sino apoyarse en Dios. Y dice, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón.
aprendió a descansar en lo que Dios quería hacer. Dice que cuando estaba bendiciendo hizo lo mismo, ¿verdad?, que su padre hizo. No bendijo al mayor, sino al menor. Y José medio que se molestó: papá, por favor, y le quiso corregir la mano y le dijo: este es el mayor, Manasés, y no lo pongo sobre Efraín. Y él le dijo: yo sé lo que estoy haciendo. Porque él también se estaba dejando ahora, ya no se apoyaba en su propia sabiduría, ahora se apoyaba en Dios. Y así se hizo. Y adoró al Señor. Ahora sabía que cada cosa en su vida dependía de Dios. Y por lo tanto, adoraba y glorificaba a Dios, porque él pudo ver y bendecir a sus 12 hijos. Pudo ver esos 12 muchachos como miembros de una nación grande, porque los bendijo. Y todo lo que bendijo a sus hijos, Jacob, eso fue. Qué tremendo testimonio tenemos de estos hombres de Dios. Pero no se quedó ahí. También nos dan el ejemplo de José, y ahí José me llamó la atención porque José, por todo donde lo miremos, cada escena que encontramos en la Biblia de José, es un hombre fantástico, obediente a Dios, ¿no? Sujeto, pero era alguien que tenía sueños, que Dios le mostraba y le revelaba las cosas. ¿Y cómo lo reconoce como hombre de fe a José? Por ninguna de esas hazañas. No dice: por la fe José no le importó ser vendido por sus hermanos y se fue a Egipto. Por la fe, no. ¿Qué dice? Por la fe José al morir. Lo menciona en su último día. ¿Saben qué hizo José al morir? Le dejó la última visión que Dios les dio a todos sus hermanos, a todo el pueblo que había bajado, a toda su familia. Porque recuerden que José recibe a todos sus hermanos, bajan como 70 miembros de la familia de Jacob y se instalan en Egipto, ¿verdad? Pero miren, pasaron muchos años, él vio a sus nietos, tuvo una vejez feliz José, pero como todos los hombres tenía que morir, la parte física. Y entonces Dios le da una visión grandiosa. Dice: por la fe José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. ¿Cuáles fueron las instrucciones que dio José acerca de sus huesos? ¿Cuáles fueron? Que no los dejaran ahí. No dejen mis huesos acá en Egipto, porque Dios los sacará de aquí y los trasladará y los llevará a la tierra prometida. Ese pasaje, ¿verdad?, está en Génesis, si no me equivoco, 50. ¿Sí? Sí, 50-24. Muy bien, esta es una hermana que lee su Biblia. Ya está. Estamos ya casi en los últimos párrafos de Génesis. Sino que estoy con una nueva Biblia, porque esta es la versión latinoamericana y la estoy leyendo para aprovechar otra versión, siempre es bueno. Dice: y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios, miren, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. ¡Wow! Y uno dice: eso no fue fácil. ¿Qué testimonio de fe tiene que con esto? Como no pudieron llevar los huesos, los hijos de Israel no lo enterraron a José. José tuvo que estar en una urna, como tienen los egipcios, bien embalsamado y preservado para ser trasladado, para que cuando Dios lo regresara, ¿verdad?, a su tierra, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, allí lo enterraran, que no lo dejaran en Egipto. Pero yo me imagino, los egipcios, ¿a los cuántos años regresaron? ¿A los 100? ¿A los 200? ¿A los 300?
A los 400 años, hermanos. A los 400 años. Y cuando salieron, llevaron los huesos de José. Pero ¿qué significaba ver esa urna? Dice que, por ejemplo, pasaría algún tiempo, ¿no? 20, 30 años, ya se habrían olvidado de que por qué estaba ese cajón ahí. Y alguien le diría, ¿por qué tenemos ese sarcófago ahí? Ese es José. Son los huesos del hombre de Dios que usó para traernos acá a Egipto. Y le contaban la historia. Y cuando nosotros nos regresemos, no podemos dejarlo aquí. Tenemos que regresarlo. Y cuando a los 100 años alguien le preguntaba la historia, le volvían a decir lo mismo. Cuando nos vayamos de aquí. Y yo me imagino que muchos dirían, ¿no? Esclavos aquí. Sirvientes de Egipto. Somos su masa laboral. ¿Qué nos van a dejar salir? Pero José era un testimonio de que Dios cumple sus promesas. Por eso dice, cuando murió le dijo que no dejen sus huesos ahí. Ese sarcófago de José fue alguien que le recordó constantemente que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Él dejó un testimonio y una evidencia de lo que Dios iba a hacer. Por eso dice que testificó por años con su muerte de que Dios debería sacarlos de ahí y de llevarlos, aun cuando ellos ya hubieran perdido la esperanza, iban a ser guiados y llevados al pueblo de la promesa, porque después de 400 años de esclavitud, hermanos, no es fácil, ¿no? No es fácil. ¿O es fácil? Una de las cosas que yo escucho a veces que dicen aquí en las noticias o cuando hablan, dicen 200 años de vida republicana. Nosotros ya nos hemos olvidado de esos 200 años. Del presidente anterior nomás ya nos hemos olvidado. Somos la mente frágil. Pero miren esa cuña que les dejó José. Mis huesos serán llevados para allá, no me enterrarán acá en Egipto. Así es que mi sarcófago estará ahí, en ese lugar, y ustedes tendrán presente siempre que no me podrán dejar aquí en Egipto. Así que podían pasar los años y ahí estaba, y ahí estaba. Hermana, pero el sarcófago no se deteriora, hermanos. Acá en Inglaterra hay sarcófagos hasta el día de hoy, así es que no se deterioró en 400 años. Créanme que estaba en muy buen estado para poder llevarlo y para dar testimonio de que Dios cumpliría sus promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¡Qué hombres de fe! ¿Cuántos de nosotros podemos tener esa certeza, esa seguridad? Porque Dios cumplirá, les dijo. Dios cumplirá. Y los hijos de Israel creyeron a su palabra. ¿Por qué creyeron a la palabra de José? Porque fue un hombre que tuvo testimonio de que Dios cumplía sus promesas. Cuando era niño, ¿qué le mostró a José? Que él sería grande en Egipto. Y cuando sus hermanos pensaron que podían obstruir, es que los hombres siempre piensan que pueden obstruir los planes de Dios y lo vendieron. Dijeron, a ver, ahora que va a estar de esclavo ahí, a ver qué sueño con ser algún día rey, alguien importante que nosotros le vamos a adorar. ¿Y Dios cumplió su promesa o no? Cumplió su promesa. Dios, José que nos enseña que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y tú y yo tenemos que saber que hay un Dios que cumple sus promesas, que es fiel. La fe es la certeza de lo que se espera. Él no vio, él cerró sus ojos. ¿Saben lo que me llama más la atención de estos hombres, hermanos? Que estos hombres cerraron sus ojos, murieron sin ver lo que creyeron que recibirían. Pero lo esperaron, cerraron sus ojos confiando en eso. Tú y yo tenemos que vivir con esa misma fe y esa misma convicción que Dios cumple y es fiel con sus promesas. Y aun cuando cerremos nuestros ojos, Él cumplirá lo que ha prometido para nosotros, vida eterna para cada uno de nosotros. Amén. Nuestros corazones tienen que llenarse de esa misma convicción, de esa misma verdad. Por eso nos pone una galería de hombres de fe, nos pone una tira de ejemplos de hombres de fe. Y bueno, yo voy a culminar con Moisés. Con Moisés y a Moisés lo cita de una manera tremenda porque me llama la atención, ¿verdad? Cómo cita a Moisés. Sigamos con Moisés. Dice acá la palabra del Señor, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Wow, los padres de Moisés mostraron fe por guardar a su hijo, pero
Ustedes me dirán, ay hermana, cualquiera cuida a su hijo, ¿quién quiere matar a su hijo? Cualquiera. Hermanos, había un edicto que tenían que matar a todo niño varón y lo lanzaban al agua para que murieran ahogados los niños. ¿Ustedes se imaginan la decisión firme que tuvieron que tomar estos padres para tener a un niño? A un niño recién nacido tú no le puedes decir cállate, porque si tiene hambre, grita. Si no, pregúnteme a mí que soy abuelita de Emilia. Emilia, juéguense con todo con Emilia, pero no con su leche. Lo levanta de la cama cualquiera. Entonces imagínense callar a un niño recién nacido y lo escondieron los primeros 3 meses, ¿ah? Supongo que estaría pegado ahí bajo la teta de su mamá nomás para que esté adormecido. Pero aún así, siempre hay algún malestar, algún exabrupto, que ese niño podía llorar, gritar en cualquier momento. O sea, los padres se jugaron la vida, pero dice que lo hicieron, perdieron. Miren, la fe que hizo la fe en ellos les hizo perder el miedo a Faraón, les hizo arriesgarse a desobedecer. Dice, por la fe cuando nació fue escondido por sus padres. Acá está contando la fe de los padres de Moisés, que vieron en Moisés un niño. Bueno, uno dice, no, pero bueno, lo vieron hermoso. ¿Qué padre no ve hermoso a su hijo? Todos ven hermosos a sus hijos. Pero acá cuando se refiere de hermoso, es que vieron algo singular en Moisés. Vieron algo especial en Moisés. Vieron como que ahí había un propósito de Dios en la vida de él. Yo creo que en el libro de los Hechos, vayamos a los Hechos un poquito, Hechos capítulo 7, habla algo también ahí. Fue por ese tiempo que Moisés nació, era hermoso a la vista de Dios y fue criado. O sea, ese hermoso a la vista de Dios era como Hechos 7, verso 20, ¿no? Era como un niño que tenía una gracia especial, que era visible que en ese niño había un propósito. Y creo que el anhelo de cada padre que está en esta noche debe ser que Dios nos permita ver, ¿no? Que hay un propósito en la vida de cada uno de nuestros hijos. Pero en este niño, dice la palabra de Dios, fue criado por 3 meses en la casa de su padre. O sea, esto fue un testimonio grande para el pueblo de Israel, porque no era fácil criar a un niño en ese momento. Era tremendamente riesgoso, dice, ¿no? Después de ser Moisés retenido por sus padres, Jocabet se llamaba la mamá, eso está en el libro de Éxodo, y Amram, ¿verdad? La fe le dio a los padres, ¿qué cosa le dio la fe? Valor para enfrentar la situación dura y difícil. ¿Tu fe a ti, hermanos, te da valor en los momentos difíciles? ¿Tú tienes esa fe que de pronto te levanta, te anima? ¿O estás pusilánime, vencido, triste? Ay, no, mi problema es demasiado grande. Hermanos, este problema era terrible, este problema era difícil. Pero esa circunstancia no lo destruyó, sino que a lo contrario, a estos padres les dio fuerza, les dio ánimo, les dio valor para que pudieran por lo menos 3 meses preservar al niño. Dijeron, ya más de 3 meses no lo podemos preservar. Hagamos, ya que va a ser tirado al mar, por lo menos pongámoslo en una canastilla. Armaron una canastilla para que flote el niño y lo pusieron en el mar, y al ponerlo en el mar, vieron la providencia de Dios. ¿Qué vieron? Que el niño pues se fue deslizando por el Nilo, ¿no? Y llegó ahí donde se estaban bañando unas mujeres hermosas, y entre ellas estaba la hija de Faraón, que era estéril, y de pronto lo vio al niño. Y ese niño tenía una peculiaridad, que tenía una gracia de Dios, y inmediatamente que lo vio se quedó cautivo. Y dijo, ay, qué hermoso niño, ¿y ahora qué hago? Su hermanita se acercó diligentemente y le dijo, yo le puedo conseguir quien le dé de mamar, ya que ella no era mamá. Y le trajo la propia mamá y se la puso a la obra de Dios. Dios quiere pasos de fe en tu vida.
Y luego Él va a obrar de maneras maravillosas a favor en medio de una circunstancia dura y difícil. Cuando Dios tiene planes en nuestra vida, hermanos, Dios obra de maneras extrañas. Dios te da la fuerza, la convicción, la seguridad de que Dios va a hacer las cosas como las tiene que hacer. Dios ama a los niños. Amén. Si Dios te está bendiciendo, acá hay mamás que están esperando bebés, bendíganlo en el nombre del Señor. Miren con los ojos de Dios con esperanza, que tienen una gran bendición en sus manos y que sean instrumentos útiles para la mano del Señor. Y esa es la fe que Dios quiere. No quiere padres pusilánimes, temerosos. Ay, ¿qué será de mí? No, no, no. Dios quiere que tú mires con los ojos que Dios quiere que mires a tus hijos. Que para Dios no hay nada imposible. Y aunque sean tiempos violentos, tiempos duros, tiempos difíciles en nuestra nación, en donde las escuelas son lo peor que hay, en donde las universidades están cada vez más deterioradas, tú no mires con los ojos que mira el mundo. Acá tenemos este ejemplo de estos padres. Por algo lo ha dejado las Escrituras, que miraron a sus hijos y vieron a Moisés como un niño ante el cual tenían delante de ellos, y Dios tenía grandes propósitos en la vida de ese niño. Y pudo ser usado para la gloria de Dios. Amén. Yo me imagino que el tiempo en que su madre lo amamantó, que eran 2, 3 años en que lo amamantaban a los niños en ese tiempo, ¿no? Ella le enseñaría algo al niño, ¿no? Y luego seguramente quedaría como su nodriza, alguien de las cuidadoras, porque cuando lo vemos ya mayor, y acá nos sigue narrando la historia, amén, dice, muy bien, que este niño no se quedó chiquito, sino creció. Por la fe, miren, por la fe Moisés, cuando era ya grande, ya era un hombre, casi 40 años, eso es lo que dice la Escritura, y aquí yo marqué algunos verbos. Miren este verbo, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Óigame, es como que, me acuerdo cuando Trump era el presidente, ¿no? Y él te quiere, y tú seas su hijo adoptivo, y tú digas, no, yo no quiero ser hijo de Trump. Es el presidente de los Estados Unidos, uno de los hombres más ricos, pero sus mansiones que he visto ahí cuando se exhibían todas las cosas de la riqueza que tenía este hombre, una cosa espectacular. Pero él rehusó ser el hijo de la hija de Faraón. Renunció a una posición de privilegio, a una posición económica, renunció a todo. Se identificó no como un hijo de Egipto, que era el mundo, sino como un hijo del pueblo de Dios, y que era un pueblo esclavo, en una condición deprimente, dura, difícil. Y miren más, vamos a seguir viendo los verbos aquí que hay que marcarlos, subrayen en su Biblia, miren todo lo que yo he hecho en mi Biblia nuevecita. Ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogió. O sea, no fue un arrebato, no fue un impulso, él tomó una decisión meditándolo. Cuando tú escoges, tomas tu tiempo entre uno y otro. O sea, él se puso entre ambas posiciones. Y miren más bien, dice, y escogió más bien, rehusó ser llamada, rehusó su identidad con la hija de Faraón, su posición de privilegio, todo lo que con ellos competía ser el hijo de la hija de Faraón, y escogió con más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, porque en ese tiempo el pueblo de Dios, ¿qué cosa era? Era esclavo, estaba en una condición pésima, deprimente, era una condición de súbdito, y de estar en una posición de hijo del rey, porque vendría a ser, él podría haber llegado a ser hasta faraón en ese tiempo, para pasar a ser un súbdito. Óigame, ese ser maltratado, y ni siquiera para quedarse en una posición cómoda, sino escogió ser maltratado. Qué desafío a la fe, ¿no? Qué desafío a nuestra fe, hermanos. Cuando tú tienes que estar entre las cosas que te complacen del mundo y las cosas de Dios. Cuando tú tienes, por ejemplo, como maestro de escuela bíblica, preparar tu clase, ¿no? Y tienes 2 horas para dormir o 2 horas para prepararte.
¿Qué eliges? Y no estás dejando tu posición, ¿ah? Solo estás considerando tu tiempo. Él rehusó una posición y escogió maltrato. Estos son pasajes de las Escrituras que nos humillan, ¿no? Nos hacen ver que si nos creemos algo no somos nada. Que si creemos que hay algo bueno en nosotros no lo hay. Dice, consideró ser maltratado con el pueblo de Dios. Perdón, escogió, fue su elección. Entre uno y otro, él eligió ser maltratado. Y luego dice, consideró como mayores riquezas. O sea, yo me imagino a Moisés haciendo dos listas. Rehusar, coger ser maltratado y luego consideró. Si yo me quedo aquí, en Egipto, y ya tengo una posición siquiera de uno de los puestos jerárquicos, voy a ayudar al pueblo. Cuando llegue algo aquí, yo voy a ayudar a mi pueblo a hacer que las leyes no sean tan drásticas. Puedo haber dicho eso. Yo puedo menguar, tener alguna influencia, voy a usar mis contactos, conozco aquí, acá, conozco a tal posición, a tal, ¿no? A tal sátrapa. Pero él lo consideró, dice. Pero dijo, no quiero las riquezas de Egipto, quiero las riquezas de Dios. Yo nunca me había puesto a pensar en ese verbo, ¿no? Que de verdad Moisés puso una cosa al lado de la otra. Aquí no voy a tener influencia, voy a ser perseguido, Faraón me va a querer matar, no voy a tener medios cómo ayudar, pero nada. Él dice que tuvo en claro que eran mayores riquezas el oprobio de Cristo. Hermana, pero Cristo no estaba todavía. No, es que Él visibilizó que era mejor la gloria de Dios y estar con el pueblo de Dios. Por eso dice el oprobio de Cristo. Él sabía que las cosas del reino de Dios eran mayores que las cosas temporales. Él sabía que en Egipto tenía cosas, pero que no eran trascendentes, pero que eso que lo llamaba, eso que le había hecho entender a él que él había nacido con un propósito, que le había puesto en el corazón que él había sido capacitado, instruido para dirigir y para sacar del cautiverio a ese pueblo. Yo me imagino que tal vez Moisés también algunas veces miraría el sarcófago de José y diría, ya nos vamos. Ya estoy pensando cómo lo voy a hacer, estoy viendo la estrategia. Y por eso cuando vio que el pueblo era maltratado, herido, golpeado, mató al Egipto que los maltrataba, porque él se sentía que él era el hombre de Dios. Él era el preparado, el capacitado para sacar a su pueblo de esa condición de esclavitud. Pero cuando vio que no fue aceptado por el pueblo, cuando vino a hablarles y a decirles, porque miren, vayamos nuevamente a Hechos 7. Que creo que nos dan una luz más. Sigamos, antes leímos el 20 creo, ahora sigamos el 21. Dice, después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al Egipto. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Y el día siguiente, cuando se presentó, cuando reñían, trató de poner paz entre ellos, diciendo, varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo
lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto como gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián. Terminó una etapa en la vida de Moisés, una etapa en la cual él había sopesado, rehusó llamarse hijo de, se identificó con su pueblo, consideró, ¿verdad?, que era mejor los vituperios de Cristo, padecer con el pueblo de Dios. Por eso es que mató al Egipto. Dijo: si yo tengo que tomar, porque él entendía, es que él entendió que Dios le había llamado a un plan, pero a veces Dios tiene su tiempo. Él creía, dicen que él era hombre poderoso, instruido, pero Dios no quiere usar tu influencia. ¿Qué le tocaba aprender a Moisés? Que él se creía, y dice que era poderoso, hasta poderoso en palabra, pero cuando regresó del desierto, regresó tartamudo, que no quería ni hablar. Hay una frase que le he escuchado varias veces, casi la he logrado captar, es que Moisés pasó 40 años considerándose que él era alguien que Dios podía usar. Y luego pasó 40 años en el desierto, se fue a la soledad del desierto, a entender que no era nadie. No era nadie. ¿Recuerdan cuando Jacob entendió que ya no podía seguir siendo un tramposo? Cuando se quedó solo. Bueno, Jacob tuvo que entender en una noche los 40 años que había vivido, o 20 o 30 años que había vivido siendo un tramposo, no sé la edad que tendría, pero para quitar a Egipto del corazón de Moisés, pasó 40 años en el desierto, pasteando cabras, sirviendo a su suegro, por ahí, en el silencio de las noches del desierto, mirando sus animales. ¿Qué le ministraría el Señor? Por eso él dicen que él sale del desierto sabiendo que él no era nadie. Pero luego, cuando saca al pueblo de Egipto y ve el poder de Dios sacándolo de Egipto, él aprende cómo Dios puede hacer de nadie a alguien. Y eso es lo que nos toca aprender a nosotros de la fe de Moisés. Tenemos que aprender, que es cierto, tenemos que formarnos, capacitarnos, prepararnos, pero Dios hace las cosas como Él quiere y Él tiene sus tiempos. Ojalá que no sean años, pero Dios le mostró que nadie puede ser alguien en las manos de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a mirar la vida de este hombre que rehusó una identidad que le daba privilegios y posición, que escogió el maltrato, el vituperio. No dice que escogió la comodidad, el placer, sino el maltrato, el vituperio, que consideró los beneficios, los pros y los contras, y que sin embargo se sostuvo mirando al invisible. Después de que tú consideras todas estas cosas, ¿qué te sostiene? ¿En qué te sostienes? ¿En quién te apoyas? Después de que has gastado todos tus recursos, todas tus habilidades, todos tus talentos, ¿en quién descansas? Ojalá que los ojos nuestros sean abiertos para mirar al autor y consumador de la fe. Que podamos levantar la mirada a lo alto. Amén. A mí, una de las cosas que yo creo que más ha ministrado a mi vida es cuando he estado postrada en un hospital. Porque cuando tú estás echada así, solamente puedes tener la mirada al cielo. No hay otra forma. Cuando estás en un hospital, solo miras de arriba. Y te acuerdas del salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y eso tuvo que aprender Moisés. Y tú y yo tenemos que aprender de estos que les conocen como héroes de la fe, que tanto nosotros los nombramos. Nos han dejado aquí enseñanzas, hermanos, que tienen que traspasar nuestras vidas y tienen que mostrarnos que día a día tú y yo estamos tomando decisiones difíciles. Día a día nosotros estamos escogiendo. Día a día nosotros tenemos que determinar si somos del mundo o somos de Cristo. ¿Está bien definida tu identidad?
¿Has escogido, aunque sea difícil, tomar tu cruz y seguir al Maestro? Porque dijo el Señor que el que no toma su cruz y no viene en pos de mí no es digno de mí. La fe exige eso. La fe exige determinación. La fe exige que tú tomes una decisión firme sobre algunas cosas que van a determinar tu futuro, porque tú te mantienes mirando la eternidad, no el momento, no la circunstancia de ahora, sino mirando la eternidad. ¿Dónde pasarás la eternidad? Hoy más que nunca necesitas conocer a tu Dios, saber quién es tu Dios, cómo es tu Dios, qué puede hacer por ti, qué no quiere hacer por ti y qué sí va a hacer por ti. Dice que Él escogió, que Él rehusó, que Él decidió, Él consideró y Él miró. Pero nos dice más. Una vez que Él miró, dice que por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Hermanos, si tú y yo vamos a dejar el mundo, tenemos que apoderarnos de esta frase de Moisés. Mientras miremos atrás como la mujer de Lot, nos vamos a quedar como estatuas de sal. Porque ya Dios nos puede arrancar, Dios nos puede sacar, así como hizo con la familia de Lot. Hay un tema que lo escuché en una oportunidad de la santidad del pastor Riley y que decía, cuidado con la mujer de Lot. Y ahí en el Evangelio dice, acuérdate de la mujer de Lot. No dice acuérdate de las hijas, no dice acuérdate del gran... Acuérdate que mirar atrás puede significar perdernos. Y aquí Moisés nos enseña que no es mirando, es atrás, sino es mirando hacia adelante. Mirando al invisible, mirando a aquel que es el autor y el consumador de nuestra vida, aquel que lo ha hecho todo por nosotros. Levanta tu mirada, mira la cruz, mira al Señor, mira al que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. El que ha alumbrado nuestros ojos, el que nos ha sacado de la oscuridad. Moisés nos enseña, no te vas a sostener si no te mantienes con la mirada puesta en Jesús. Ninguno de nosotros podrá estar en pie si no se sostiene como viendo al invisible. No era visible, pero era visible. Aleluya. ¿Cómo te sostienes? Mirando a lo que no ves. Por la fe. Por la fe. Por la fe, hermanos. Ahí es donde la fe se vuelve una convicción. Ahí es donde la fe se hace una realidad. Es por la fe que nos sostenemos en Dios. Y dice aquí la palabra del Señor, por la fe celebró la Pascua. Por la fe celebró la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La liberación, la salida de los hijos de Israel por medio de la sangre del Cordero. Verá la sangre y pasará. Todo un símbolo de lo que sería, de lo que Cristo haría por cada uno de nosotros. No solamente celebró la Pascua, dice, por el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios lo intentaron hacer, lo mismo, se ahogaron. Hermanos, nadie que no tenga su confianza en Cristo, nadie que no se limpie bajo la sangre del Cordero, nadie que no saque sus pies del mundo y dé los pasos de fe y atraviese mirando a Cristo ese mar que nos separa del mundo, podrá sostenerse. Aquí se ahogan los que no se sostienen viendo al invisible. Tu fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Eso es lo que nos mantendrá firmes en el día y en el momento de la prueba. Que Dios, de verdad, hermanos, estuve trabajando, viendo, reflexionando, deleitándome en el Señor y le decía, Señor, soy muy insuficiente para transmitir esta gran enseñanza, pero es el anhelo de Dios, que tú comiences a mirarlo a Él, que tú comiences a caminar con los ojos de la fe. Y tu fe no es un pensamiento, tu fe son acciones. No te mires. ¿Tienes un camino recorrido hasta aquí? ¿Te crees alguien como se creía Moisés a los 40 años? Bueno, si Dios te lleva al desierto y estás pasando un tiempo en que ahora no te crees nadie, está bien. Pero recuerda que de ese nadie Dios puede hacer a alguien por la fe. De ese nadie Dios puede hacer a alguien por la fe. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta hora
por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad para mi vida, Señor. Hasta aquí me has sostenido, hasta aquí me has guardado, Señor, y hoy levanto mis ojos a ti y te pido, Señor, que nos ayudes a mirar con esperanza, como hicieron estos padres, como hizo Isaac, como hizo Jacob, como hizo José, que bendijeron a sus hijos con esperanza, con seguridad, con confianza en tus promesas. Que miremos, Señor, a estos niños que son de Dios como los hijos, Señor, que tú nos vas a dar para que hagan algo grande en esta tierra, para que puedan, Señor, ser instrumentos útiles para la gloria y la honra de tu nombre. Que seamos padres que corremos el riesgo, Señor, de instruir y de enseñar a nuestros hijos en el amor y en el temor del Señor. Que podamos preservarlos y guardarlos, Señor, de este mundo maligno que buscará destruirlos, ahogarlos, Señor. Pero estamos seguros, Señor, estamos seguros que tú los preservarás para bien. Padre, para que ellos puedan escoger, identificarse con el pueblo de Dios, para que ellos, Señor, puedan rehusar, Señor, identificarse con el mundo, para que ellos puedan, Señor, sostenerse mirándote a ti, viendo que tu obra en la cruz no ha sido en vano. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis amados.